Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre y shalom a todos. Nuestra compañera de viaje la semana pasada fue la porción Terumá y nuestra compañera de viaje en esta semana es la porción Tetzabé, y ambas tratan el mismo tema y las vamos a unir en este comentario. Son porciones muy poderosas, porciones que tratan un tema, es el tema más extendido en cuanto a cantidad de porciones que abarca en toda la Torá, y que está puesto en este lugar no porque pertenezca aquí cronológicamente, sino por la profundidad de este tema. Y estas porciones, como todas las otras, nos iluminan, nos fortalecen, nos entran en las delicias del Shabbat cada semana. Con este comentario, más que todo, quiero inspirar al estudio de estas porciones, porque a veces son leídas superficialmente. Dado que contienen tantas medidas, tantos detalles, a veces se subestima estas porciones de la Torá. Y mi intención es invitarlos a un estudio detallado, un estudio a un nivel más profundo, que obviamente no podemos hacerlo en un comentario breve como este, pero sí podemos abrir la puerta para una investigación concienzuda del tema, porque lo amerita, dado que es un tema muy poderoso. Tan es así que nuestros sabios han dicho que quien pueda memorizar y manejar todos los detalles que hay en estas porciones puede manipular la creación, puede manipular la materia. Y uno de los hombres más eminentes de nuestro pueblo y de toda la humanidad, uno de las inteligencias más privilegiadas de la historia humana, el padre de la física, Isaac Newton, quien era un estudioso de Torá y de Kabbalah, dejó manuscritos sobre estas porciones, manuscritos que escribió y que nunca fueron publicados, mientras estudiaba estas porciones. Y en ellos él expresa que quien puede comprender el Mishkan, quien puede comprender lo que está dicho en este tema, puede comprender cómo funciona el universo. No es poco decir eso. Y la razón por que lo dice es porque este Mishkan representa la creación y representa al hombre, que es un microcosmos. El hombre es el universo en una escala menor. Todo lo que hay en el universo está en una escala reducida en el ser humano. Y el Mishkan representa toda la creación. El Mishkan representa también la estructura espiritual de la creación, del universo y del ser humano. Esa estructura por la que fluye la energía del ser divino y sostiene la creación. Todo eso está representado en estos detalles del Mishkan, que repito, es algo muy profundo e imposible de abarcar en un comentario breve, y tal vez imposible de abarcar en todos los estudios que podamos hacer, dada la inmensa, lo insondable, no la profundidad, lo insondable del contenido de estas porciones. Lo cual no significa que no debamos adentrarnos en el estudio detallado, pormenorizado de este tema. Todo lo contrario, debemos sumergirnos aquí en este océano y disfrutar de las bellezas que nos revele la Torá mientras hacemos este estudio. La palabra terumá significa contribución, donativo. Es la que le da título a la primera de estas dos porciones. La palabra tetzabé significa y tú ordenarás, y ordenarás, o solamente ordenarás. Es el futuro del verbo ordenar. Y para que tengamos una idea de cuánto simbolismo, de la profundidad de significado que hay en estos
en estas porciones. La palabra terumá también puede significar elevar la G. La G es la quinta letra del alfabeto y es la letra con la que termina esta palabra. Y con eso, esta porción nos está diciendo que la función del Mishkan es, y de hecho, es nuestra función, que para cumplirla, el Mishkan es como el camino, es una herramienta para cumplir esta función. La función nuestra es elevar la G. La G representa dentro del árbol de la vida Malhut. Malhut quiere decir el reino de este mundo, nuestra existencia física, este plano físico de la creación, este universo. Nuestra función es elevarlo y con ello elevarnos a nosotros mismos. Esa es la función y eso lo podemos hacer a través de nuestras contribuciones. Y por eso la palabra tiene estos dos sentidos íntimamente relacionados. A través de nuestras contribuciones en este mundo, nosotros elevamos el mundo y nos elevamos. Pero para ello hay que hacerlo con la correcta intención. Cuando el Eterno pidió el donativo del shekel, del medio shekel de plata, y Moisés se quedó perplejo, no porque no supiera lo que era un shekel, sino porque no comprendía la intención de este donativo. El Eterno se lo mostró en una moneda de fuego. Y entonces Moisés comprendió que no era la moneda como tal, sino el nivel de entrega, la pasión, la intención correcta al hacer el donativo. Y eso es lo que nos permite elevar el universo y elevar nuestra existencia física, elevar nuestro nivel de conciencia. Cuando ponemos la correcta kavaná, cuando ponemos la entrega adecuada en lo que hacemos, en lo que ofrendamos, en cada acto de nuestra vida. Y así tenía que ser elaborado este Mishkan para que cumpliera su propósito. Y es por eso que el Eterno le pide a Moisés que se haga todo conforme le fue mostrado en el monte Sinaí, porque incumplir cualquier detalle de estas instrucciones inhabilitaría el Mishkan, inhabilitaría el objeto en construcción y por extensión inhabilitaría la función del Mishkan. Y es por eso que la exigencia divina está expresada en estos términos: lo harás conforme te fue mostrado en el monte Sinaí, con ese nivel de exigencia, de detalle. Y asimismo debemos ser celosos nosotros en el cumplimiento de las misbot, no queriendo poner ni quitar de lo que ya está establecido. No podemos pensar que vamos a ser mejores porque vamos a llevar una misbah a un plano superior porque le pongamos algo más. En ese caso estaríamos incumpliendo de todas maneras. Igual si nos quedamos cortos, las cosas hay que hacerlas como están establecidas. Y este Mishkan tiene muchos detalles, muchas medidas. No podemos hablar de todas ellas, pero podemos hablar, por ejemplo, de las medidas del arca. El arca representa nuestro corazón. El arca era el objeto que estaba en el lugar más sagrado del Mishkan. Estaba en ese lugar íntimo. Estas cortinas representan, por ejemplo, esas separaciones que el Eterno hizo en la creación. Separar la luz de la oscuridad, el día y la noche. Separar las aguas de las aguas. Esas cortinas representan esas separaciones. También representan el camino al Eterno. Acuérdense que el camino al árbol de la vida fue bloqueado por los querubines, que es el otro momento en la Torá donde aparece la palabra querubines. Además de este momento en que se describen los querubines que estaban encima del arca.
esos querubines bloqueaban el camino. Pero aquí nos están indicando el camino, porque el Mishkan es un camino para acercarnos a la presencia divina, que se manifestaba desde este lugar, desde encima del arca. Porque en el arca estaba expresada la voluntad del Eterno, porque ahí estaban las tablas de piedra. Y el arca representa nuestro corazón, el cofre de nuestras emociones positivas y negativas, las emociones rotas y las emociones enteras, representadas por estas tablas, las primeras que fueron quebradas y las segundas que estaban enteras, estaban ahí. Por eso es que este es el objeto más sagrado, ese objeto tan guardado, tan íntimo. Representa nuestro corazón, del que la Escritura dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y esta arca era un objeto hecho de madera y de oro, y que era un cofre que contenía no solamente las tablas de piedra, sino también una muestra del maná y la vara de Aarón. Todo aquí tiene un significado, que no lo vamos a abordar todo porque tendríamos que extendernos demasiado. Pero en el arca en el arca se realizaba el milagro más grande que ocurría continuamente en el Mishkan. Y no era posible percibirlo visualmente. Lo sabemos por la Escritura. La Escritura es la que nos revela ese milagro que tenía lugar continuamente en relación con el arca. El arca medía 2,5 codos de largo por 1,5 codos de ancho por 1,5 codos de alto. Es el único objeto en el Mishkan que todas las medidas son medidas y fracción. Esto también significa mucho, pero vamos a atenernos a un solo significado para usarlo como ejemplo, y porque didácticamente es más provechoso de esta manera y no diluir esto en muchos caminos, en muchos detalles. Eso significa, acuérdese que el arca era el contenedor de las tablas de piedra que representan toda la Torá. El hecho de que estas medidas fueran medidas y fracción, o sea, no eran medidas enteras, representan que con respecto a la Torá nunca estamos completos. Es decir, que nunca podemos entender la plenitud de la Torá, porque la Torá representa la mente del Ser Supremo y es imposible que la mente finita de un ser humano logre abarcar esa dimensión infinita. Eso en primer lugar. Y también representa que nosotros estamos incompletos en relación a la presencia divina. Nuestra misión es tratar de completarnos, tratar de completar esa figura del hombre primigenio, el hombre inicial, esa alma universal que fue quebrada. Nuestra función es completarla, poner nuestro aporte, nuestra terumá, nuestra contribución en la función de completar esa alma inicial de la humanidad. Pero mientras todas esas fracciones no se junten, cada uno de nosotros está incompleto. Por eso aportamos medio shekel y no un shekel completo. Cada uno de nosotros está incompleto y eso está representado en las medidas del arca. Y el milagro del que hablo es que la Torá, siendo un objeto visible, un objeto físico, que tenía medidas específicas, no ocupaba lugar. Visiblemente estaba allí, pero al mismo tiempo no ocupaba lugar. Cuando se describe esto y después se describe la construcción del Bet Hamikdash en tiempos de Shlomo Amelech, el rey Salomón, nos damos cuenta de que el espacio de una pared a la otra, desde el arca a la pared, nos hace entender que es como si no hubiera un objeto físico allí. Las medidas nos indican que es como si el lugar estuviera vacío. No obstante, cuando nos asomamos
en esa cámara interior efectivamente había un objeto allí, pero el objeto estaba y no estaba. Esta contradicción es este oxímoron, eso representa el misterio de la creación. El eterno, Él es lo uno y lo único. No hay nada sino Él. Pero al mismo tiempo nosotros estamos aquí. Es como el arca, estaba y no estaba. Todo este universo está aquí y al mismo tiempo no está, porque todo Él es Él. No hay nada más que Él. Ese hecho de estar y no estar, ese hecho de que algo exista, pero al mismo tiempo sabemos que lo único que existe es el Ser Supremo, está representado en ese objeto del Mishkan. Y así, como vemos en este ejemplo, todo lo demás está representando, están dándonos un mensaje que conduce a las profundidades de la sabiduría del Eterno. Todas las cosas del Mishkan representan esta creación, este universo físico, y también esta creación, este universo a una escala reducida que es el ser humano. Cada uno de estos objetos representan tanto un aspecto físico del hombre como un aspecto de la estructura espiritual del hombre y de todo el universo. Y por solo mencionar cosas, todos los reinos de la creación están aquí. Reino animal, reino vegetal, reino mineral. Hay representación de todas las expresiones de la materia en el universo. Está la representación de nuestros sentidos. Sentido del oído, de la vista, del gusto, del tacto, están aquí. Nuestros órganos, nuestra piel, esas cortinas representan nuestra piel. Al mismo tiempo representan esos cielos que según la Escritura el Eterno extendió los cielos como una cortina. Esa cubierta del arca representa todo eso. Esas vigas representan esas columnas del universo, ese soporte del universo, esa estructura como la gravitación universal, que no es algo visible, pero es el soporte de toda la creación. Asimismo, esas columnas representan ese soporte, esa estructura invisible del universo. Y en el plano físico del hombre representan el sistema óseo, que es esa estructura, ese andamio que da soporte a nuestra existencia física. Y así, todo lo demás, para no seguir extendiéndonos, lo podemos relacionar con alguno de los objetos de este Mishkan, que representa al mismo tiempo el camino que Dios trazó hacia nosotros, el camino que podemos transitar para acercarnos a Él. Bendito sea su nombre y shalom a todos.